Saludos y bendiciones, amados amigos y hermanos, audiencia de Vive Radio Digital. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Cecilia Zamora, de Ministerios Getsemaní, y estamos haciendo una retransmisión, hermanos, del tema que estuvimos compartiendo hoy en esta mañana, hermanos, ya que tuvimos problemas con el internet, hermanos, y entonces pues estamos nuevamente compartiendo este tema que yo sé que es de suma importancia y de grande bendición para nuestras vidas. Vamos a estar hablando la serie Conociendo a nuestro Salvador, y hoy nos vamos a enfocar en el punto número 1, que es ¿quién es Jesús? A través de las escrituras, hermanos, vamos a ir describiendo, conociendo quién es Jesús, el que la palabra del Señor nos muestra y nos enseña. Voy a dar lectura, hermanos, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice ahí la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, gloria y honra. Te pido, Espíritu Santo, que ministres, que hables, que toques las vidas, los corazones, a través de tu bendita palabra, Señor. Que las vidas puedan ser edificadas y ministradas por el poder de tu poderosa palabra, Señor, tocando, abriendo el entendimiento para que tu palabra traiga vida, traiga salvación y esperanza en aquel que no tiene. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, hermanos, aquí vamos a ir viendo lo que estos versículos nos están hablando. Este verbo del que habla la palabra es Jesucristo, nuestro Salvador. Se le conoce como el Verbo de Dios o el Verbo encarnado. Y vamos a ir desglosando, hermanos, estos 3 versículos de San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo primero que vemos en estos 3 versículos es que dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando nos habla del principio, hermanos, nos está hablando del principio de toda la creación, todas las cosas creadas, el universo, los cielos de los cielos, porque no hay solamente un cielo, no es solamente este cielo que vemos, sino que está el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo. La palabra nos habla de 3 cielos, hermanos, nos habla de los ángeles. Todo esto, hermanos, está incluido, hermanos, en el principio de la creación, y dice que Él es antes o el principio de todas las cosas. Él es desde antes, hermanos, de que todo lo que existe a nuestro alrededor hubiese sido hecho. Por eso se le conoce, hermanos, como el principio de la creación. Se le da el nombre aquí en estos versículos de el Verbo. El Verbo era con Dios, y ese Verbo mismo era Dios. En San Juan 1:14, pues nos habla un poquito más, nos da más referencia, y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesucristo, mis hermanos, es desde antes de la creación, y Jesucristo mismo es Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Bendiciones ahí a nuestra hermana Maite Rivera, que Dios le bendiga grandemente. Un abrazo, mi hermana, y gracias por estar ahí. Vamos a continuar aquí, hermanos, compartiendo quién es Jesús. Ya vimos que Él es el principio de todas las cosas. Él es desde antes de la creación. Pero también la palabra del Señor nos dice claramente
que Él es el creador de todo el universo. No solamente es desde antes de la creación, sino que Él mismo es el creador del universo. En el versículo 3 ahí de Juan 1, dice, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra del Señor es clara, hermanos. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y Colosenses, capítulo 1, versículo 16, nos da más referencia a este versículo. Dice ahí, porque por Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero aquí vamos a ver dos terrenos diferentes que la palabra del Señor nos está hablando. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. ¿Cuáles son las cosas visibles? Esas las conocemos, todo lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Pero las invisibles son las que nosotros no podemos ver, pero que existen. Y ahorita vamos a ir enfocándonos un poquito más de qué es todo esto. Pero quiero enfocar un poquito de qué dice ese versículo, de que esas cosas fueron creadas en los cielos y en la tierra. O sea que las cosas invisibles no solamente están en los cielos, sino también en la tierra. Amén. Y aquí estamos viendo a Jesucristo como el creador completo, universal de todo lo que hay, la naturaleza, todo lo que vemos a nuestro alrededor, que es lo visible, pero aún lo invisible. Y lo invisible, hermanos, son los ángeles, sus diferentes rangos. Ahí nos menciona principados, potestades, pero la Biblia nos habla, hermanos, de ángeles, de arcángeles, de serafines, de querubines, de seres vivientes. Son seres invisibles que no podemos ver, pero que existen, hermanos, que existen y que están en el cielo y en la tierra. Aún, hermanos, voy a ir a un extremo más allá. Aún los demonios mismos y el mismo Satanás fue creado por Dios. Le voy a dar lectura a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, hablándonos, hermanos, de la referencia a los demonios. Dice ahí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Estos demonios no eran demonios desde el principio. En realidad eran ángeles. Y aquí nos dice claramente que eran ángeles, pero que pecaron y fueron arrojados al infierno. Pero antes de que ellos fueran arrojados, ya habían sido creados como ángeles por Dios para alabanza, honra y gloria, pero pecaron y fueron arrojados al infierno. En Ezequiel capítulo 28 nos habla, hermanos, de la creación de Satanás. Nos comienza a hablar desde el versículo 11, 12 en adelante, pero yo solamente voy a dar lectura al versículo 14 y 15 de Ezequiel 28, hablando de Satanás. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Mira el lugar donde Satanás, antes de que fuera desechado, estaba.
en las piedras de fuego y se paseaba en la presencia, cerca de la presencia de Dios. Es lo que la palabra del Señor nos está revelando. Y dice el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Quién lo creó? Dios. Y aquí la palabra nos está hablando de Jesucristo, hablando de que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Colosenses nos está diciendo, porque en él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Así que Jesucristo es su creador, hermanos, según la palabra nos está hablando. Y ahí dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Satanás fue creado hasta que se halló maldad en ti. Cuando se halló maldad en este ángel, en este querubín grande y protector, pues entonces fue desechado. El verso 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Aquí la palabra del Señor, hermanos, nos está diciendo claramente que este querubín grande, protector, fue creado por Dios, pero que se rebeló en contra de Dios y fue arrojado a la tierra. Y este querubín, pues es Satanás, hermanos, el cual engañó a muchos de los ángeles. El enfoque principal es que estas son las cosas creadas por Dios que son invisibles, que no podemos ver con nuestros ojos naturales, pero que existen, hermanos, porque fueron creadas por Dios. Ángeles y aún demonios y el mismo Satanás. A eso se refiere, a las cosas invisibles que fueron creadas por él. Todo fue creado por él, dice ahí la palabra. En el versículo 17 dice, y él es antes de todas las cosas en él subsisten. Y si hubiese duda de que ese alguien que está hablando la palabra es Jesucristo, mire lo que dice el versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y aquí hago una pauta, porque él es el primero que ha resucitado, hermanos, dándonos la esperanza de que así como Cristo resucitó, nosotros también, los que creemos en él, un día resucitaremos por medio de nuestra fe en Jesucristo. Él es el primogénito de entre los muertos, el primero que se ha levantado, que ha sido resucitado en un cuerpo glorificado, hermanos, donde la muerte ya no tiene poder ni tiene potestad sobre él. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Dice en Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gloria sea al nombre de Jesús. Así que aquí estamos viendo, hermanos, quién es Jesucristo. Él es el Verbo encarnado. Él es el Verbo de Dios. Él es desde antes de la creación. Por él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador del universo, lo visible y lo invisible. Él es el primogénito de entre los muertos. Aleluya. Pero también la palabra nos dice en los primeros versículos que leímos en San Juan, capítulo 1, nos dice la palabra del Señor en el verso 4, que en él estaba la vida,
Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él fue el único que ha hecho esta declaración y que solamente Él tiene ese poder y esa autoridad de declarar estas palabras. Porque solamente por medio de Él podemos recibir, hermanos, la vida eterna. En San Juan 11:25 dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Nadie más puede apropiarse de estas palabras más que solamente la persona de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque nadie tiene ese poder y esa autoridad que Él ha recibido. Hay un versículo que a mí me encanta y es ese versículo donde Jesucristo dice que Él pone la vida de sí mismo. Él dice literalmente, declara, nadie me la quita. Yo de mí mismo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Nadie más, hermanos, ha tenido ese poder, esa autoridad de poner su vida, de entregar su vida a muerte y de la muerte volver a levantar su vida para vida. Nadie hasta el día de hoy. Solamente Jesucristo. Todos aquellos hombres grandes en la historia, en la religión, han puesto su vida o han muerto, pero siguen muertos, hermanos. Solamente Jesucristo se pudo levantar triunfante de la muerte, de la tumba, para dar vida a todo aquel que en Él crea. Alabado sea el nombre de Jesús. Y lo hermoso, lo maravilloso es que nosotros también un día venceremos esa muerte, hermanos, y podremos, hermanos, levantarnos de muerte a vida, en una vida glorificada, en un cuerpo glorificado, tan solo por el hecho de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Bendito sea el nombre de Jesús, porque solamente Él nos puede dar la vida eterna. Gloria al Señor. También la palabra del Señor nos dice, mis hermanos, que la vida era la luz de los hombres. No solamente Jesucristo es la vida, sino que esa vida viene a ser luz a los hombres y esa luz es Jesucristo. San Juan capítulo 9, versículo 5, Jesucristo hablando dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. El propósito es alumbrar en medio de las tinieblas, desvanecer esas tinieblas que tipifican el pecado del hombre para vivir a la luz del Evangelio por medio de Jesucristo, hermanos. En San Juan, capítulo 3, versículo 16, se le considera el corazón de la Biblia, el enfoque de todo el Evangelio. Y ahí podemos ver, hermanos, ese amor tan grande del Padre hacia la humanidad y el propósito por el cual el Padre envió al Hijo a este mundo. Dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la palabra del Señor claramente nos dice, para que todo aquel que en Él, en Cristo, en el unigénito Hijo de Dios, el que cree en Él, no se pierda. No nos está hablando de creer en una religión, no nos está hablando de creer en las imágenes, no nos está hablando de creer en la idolatría, nos está hablando de creer en el unigénito Hijo de Dios. El que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. El deseo de Dios es que recibamos esa vida, la vida eterna, pero solamente es por creer en el unigénito Hijo de Dios. El versículo 17 dice,
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El propósito de Dios es que el mundo pueda ser libre de condenación, pueda ser salvo y poder heredar la vida eterna. Pero es el hombre el que decide vida o decide muerte de acuerdo a nuestras decisiones. Versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y la razón es la siguiente: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que Dios no condena a nadie. El hombre a sí mismo se condena por el hecho de no creer en el unigénito Hijo de Dios, en Jesucristo, el único que vino a poner su vida como propiciación por nuestros pecados, el único que derramó su sangre en aquel madero para cubrirnos de nuestras iniquidades, para limpiarnos de nuestros pecados, el único que vino a tomar forma de hombre, un cuerpo humano, para venir a padecer humillaciones, golpes y azotes por amor a la humanidad. Solamente Él, hermanos, puede perdonarnos nuestros pecados, pero somos nosotros los que decidimos recibirle o rechazarle. No es Dios el que condena, es el hombre a sí mismo que se condena por no recibir, hermanos, a Jesucristo como Señor y Salvador. El versículo 19 dice la palabra del Señor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y quién es esa luz? Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué tremendo es, hermanos, poder ver la claridad y la transparencia de la palabra. Los hombres amaron más las tinieblas, el pecado, que la luz, que a Cristo, porque sus obras son malas. Esta es la razón por la cual muchas personas no aceptan a Jesús como Señor y Salvador, porque sus obras son malas. No quieren hacer un compromiso con Dios porque aman las tinieblas, que tipifica, hermanos, el pecado. Aman el libertinaje, aman los placeres, aman las concupiscencias, aman el deleite de sus ojos, aman todo lo terrenal, hermanos. Y por eso no le entregan su vida a Jesucristo, porque sus obras son malas y no las quieren dejar, porque les gusta el deleite. Pero el que siembra en su deleite para su carne va a cosechar muerte y condenación eterna, hermanos. Hay personas que les gusta escuchar la palabra, pero que no quieren soltar esa vida de libertinaje, esa vida, hermanos, que va corriendo conforme a la corriente del mundo. En San Juan 3:20, la palabra del Señor dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, o sea, a Cristo, porque para que sus obras no sean reprendidas. ¡Wow! La palabra del Señor es tan clara, tan entendible. El que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, no le entrega su vida al Señor porque ama el pecado, aborrece la luz porque sus obras son malas y no quieren que sus obras sean reprendidas. El borracho no le gusta que se le diga que es borracho. Al adúltero no le gusta que se le diga que es adúltero. Y la palabra del Señor nos confronta, hermanos. La palabra del Señor nos habla. Los mentirosos, los ladrones, los borrachos, los fornicarios, los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Por esta causa las personas prefieren tener una religión, hermanos, donde
Puedo hacer todo lo que quiero, todo lo que me gusta y vivir pretendiendo amar a Dios. Porque amar a Dios, hermanos, nos demanda a nosotros cambios en nuestras vidas. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14:15. Jesucristo nos hace un llamado a reflejar nuestro amor hacia Dios con nuestros hechos, obedeciendo su palabra, sujetándonos a ella. Pero muchos prefieren la religión, hermanos, porque ahí todo nos es permitido. Yo vengo de allá, Dios me sacó de allá. Estaba bajo una religión donde tú puedes tomar, puedes fumar, puedes maldecir, puedes drogarte, puedes robar, puedes odiar, puedes pelearte con quien sea. Y después solamente vas, confiesas tus pecados, te dan 3 Padres Nuestros, 2 Aves Marías y tus pecados están perdonados, supuestamente, porque nadie tiene el poder terrenal humanamente para poder perdonar los pecados, hermanos. Nadie, sino solamente aquel que cargó el pecado sobre él, y ese fue Jesucristo, hermanos. Nadie tiene ese poder para perdonar pecados. Esto es un engaño, hermanos. Porque nadie puede perdonar los pecados. La palabra del Señor nos habla de que Jesucristo, hermanos, pagó el pecado, pagó el castigo de nuestros pecados en aquel madero. En Isaías capítulo 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de la humanidad Dios lo cargó sobre su Hijo unigénito, hermanos. Y la palabra del Señor nos habla claramente que cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estaba en aquel madero, hubo tinieblas sobre la faz de la tierra, hermanos. Y cuando estaba ese espacio de tinieblas, hermanos, era cuando el Padre estaba cargando su pecado, mi pecado y el pecado de toda la humanidad sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí el Padre estaba cargando el pecado de todos, hermanos. Por eso es que hubo tinieblas. Y cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en ese momento, en ese proceso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo comienza a clamar y comienza a decirle al Padre, Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió el abandono del Padre Celestial en ese momento porque el pecado estaba siendo cargado sobre él, hermanos. Y el Padre es santo, hermanos. El Padre no tiene comunión con las tinieblas. El Padre no tiene relación con el pecado. Y como el pecado estaba sobre su Hijo, hermanos, Él tuvo que apartarse y las tinieblas cubrieron la faz de la tierra, hermanos. Porque Jesucristo estaba cargando ese pecado completo de la humanidad, hermanos. Y el Padre se tuvo que alejar porque Él no tiene comunión con el pecado. Cuando Dios puso al hombre, a Adán, en el huerto del Edén, dice la palabra del Señor, hermanos, que él hablaba con Dios, que podía oír la voz de Dios, pero que cuando el hombre pecó, el hombre tuvo que salir de ese huerto del Edén, tuvo que echarlo fuera porque ya el hombre se había corrompido con el pecado, hermanos. Dios es santo y no puede, hermanos, relacionarse con el pecado, hermanos. Pero por eso vino Cristo, para pagar por nuestros pecados, para que ese pecado fuese cargado sobre él. Y en ese momento, hermanos, que el pecado estaba siendo cargado sobre él, que
las tinieblas cubrían la faz de la tierra, hermanos, en ese momento entonces es cuando el Padre lo abandona, cuando el Padre lo deja, porque el Padre no puede tener comunión, no puede tener relación con el pecado. Así que, hermanos, si estamos en pecado, Dios no puede estar con nosotros porque Él es santo, hermanos. Él no tiene relación con el pecado. Si nosotros, hermanos, somos transgresores de Dios, somos maldicientes, somos idólatras, somos rebeldes, somos mentirosos, si nosotros, hermanos, practicamos el pecado, Dios no puede tener comunión con nosotros porque Él es santo, hermanos, y el pecado mora en nosotros. Y el único que puede romper, hermanos, con esa maldición de pecado fue aquel que cargó el pecado de la humanidad entera, aquel que fue clavado en aquel madero, aquel que cuando estaba ese peso de pecado sobre su vida, que las tinieblas cubrían la faz de la tierra, clamó al Padre diciendo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y la razón era que el Padre lo había abandonado porque Él estaba llevando su pecado, mi pecado y el pecado de toda la humanidad. Y solamente Él es el único, hermanos, que puede perdonar nuestros pecados. Nadie más, ningún hombre terrenal, ningún hombre, hermanos, carnal puede perdonar los pecados del hombre, sino solamente el que los llevó, que fue Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. En una ocasión, hermanos, a Jesucristo lo criticaron porque le llevaron a un paralítico. La palabra del Señor dice que Él estaba en una casa compartiendo, enseñando palabra, y había un paralítico que llevaron 4 amigos, 4 hombres en una camilla, y como no podían acercarse a donde estaba nuestro Señor Jesucristo, entonces rompieron el techo de la casa y dejaron bajar esa camilla a donde estaba Jesús. Cuando Jesús ve a aquel hombre que estaba paralítico en aquella camilla postrado, el Señor Jesucristo lo primero que le dice: tus pecados te son perdonados. Enfoquémonos en estas palabras. Y si analizamos en los evangelios los milagros de nuestro Señor Jesucristo, en muchas ocasiones Jesucristo a los enfermos, a los ciegos, a los mudos, lo primero que les decía era: tus pecados te son perdonados. No venían a Él por esa necesidad. La necesidad era obvia, era una enfermedad, era una ceguera, era que eran mudos, era que estaban paralíticos. Sin embargo, lo primero que el Señor les dice siempre es: tus pecados te son perdonados. Porque el enfoque principal de Dios hacia el hombre no es el solventar nuestras necesidades físicas naturales, sino el de solventar nuestras necesidades espirituales, las del alma, hermanos. Por eso es que el Señor lo primero que les decía era: tus pecados te son perdonados. Ponía sus manos y eran sanados de la necesidad que tuvieran. En esta ocasión, Él le dice a este hombre paralítico: tus pecados te son perdonados. Entre la multitud que seguía a Jesús había religiosos, había escribas, había fariseos que siempre estaban buscando, los conocedores de la ley, los religiosos, la forma de encontrar algo para acusarle, para condenarle, ya que mucha gente lo seguía y ellos estaban con ese celo de religiosidad, sintiendo que la gente iba en pos de Jesús. Y cuando estos hombres religiosos, estos escribas, estaban ahí y escuchan que Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, ellos dicen entre ellos: este hombre blasfemia, está blasfemando, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Estos hombres tenían razón, hermanos. Eran conocedores de la ley y ellos sabían que el único que podía perdonar los pecados era Dios. Lo que ellos no sabían era que Jesucristo mismo era Dios,
encarnado, hecho hombre, el cual venía a llevar el pecado de la humanidad, hermanos, y que él mismo era Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos no sabían esto y por eso es que lo están juzgando, condenando, diciendo, este hombre está blasfemando. Porque nadie, hermanos, puede perdonar pecados, sino solamente Dios. Y ahora proviendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, su único unigénito, para que Él viniera a hacerse hombre y a cargar en Él el pecado total y absoluto de toda la humanidad. Gloria sea el nombre de Jesús. Jesucristo, hermanos, sabiendo lo que estos hombres en su mente estaban cavilando en sus pensamientos, porque Él mismo es Dios y conoce los pensamientos de los hombres, Él les dice, bueno, si el decirle a este hombre tus pecados te son perdonados no es suficiente para ustedes, Él les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre, hermanos, al instante se levantó y comenzó a caminar a la voz de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Esta acción hubiese sido para que estos hombres religiosos hubieran glorificado a Dios, hubieran dicho, wow, de verdad Él mismo es Dios. De verdad, Él tiene el poder para perdonar los pecados. Pero en vez de enfocarse en la maravilla que Dios estaba haciendo, o Jesucristo en forma de hombre humano estaba haciendo en la vida de aquel paralítico, y en vez de darle gloria y honra al Señor, y glorificarle a Él por el hecho maravilloso que había hecho y poder aceptar que tenía poder no solamente para que se levantara, sino para perdonarle los pecados, ellos lo comienzan a criticar y comienzan a decir que era día de reposo, que no le era lícito haber hecho eso, ni al hombre le era lícito levantar su lecho, su camilla y caminar en día de reposo. Porque la religión, hermanos, nos ciega espiritualmente, nos entorpece el entendimiento para que viendo las maravillas de Dios no veamos ni entendamos, hermanos. Viendo el poder de Dios no podamos darle gloria y honra a Dios por lo que Él hace, porque la religión ciega, hermanos. Por eso es que en vez de tener religión, deberíamos de preocuparnos por tener una relación con Dios. Y el precio para restablecer, hermanos, la división entre Dios Padre y el hombre, lo vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Él vino a ser ese mediador para reconciliar al hombre con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que solamente Jesucristo, hermanos, puede perdonar pecados. Nadie más tiene ese poder y tiene esa autoridad de parte de Dios, sino solamente Jesucristo. Él vino a romper esa maldición y por esta razón la palabra nos menciona que Él es la luz del mundo, que vino a alumbrarnos para que no tropecemos en nuestro caminar, para que no vayamos caminando en tinieblas, en pecado, sino que podamos ser alumbrados con la luz de Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, y podamos encontrar el camino verdadero, el único camino al Padre, que es Jesucristo. Cuando la palabra del Señor nos confronta, hermanos, con nuestro pecado, con nuestras malas actitudes, no nos confronta, hermanos, para juzgarnos, para condenarnos, sino al contrario, la palabra nos confronta para que tengamos la oportunidad de ser salvos y de reconocer que somos pecadores, que necesitamos de Dios, en nuestra vida, en nuestro corazón, y que solamente Él es el único que nos puede ayudar, hermanos. Quizás ha tratado de cambiar
cosas en su vida, no ha podido y no va a poder, hermano, porque solamente Jesucristo puede disipar las tinieblas en nuestra vida y hacernos libres de esa esclavitud de pecado, a todo aquello que nos ata, hermanos, y no nos permite agradar a Dios. Yo por mucho tiempo, antes de entregarle mi vida a Jesucristo, hubo muchas áreas en mi vida que yo quería cambiar, pero nunca pude. Hasta que le entregué mi vida a Jesucristo, Dios en mi vida pudo hacer el cambio, la restauración por la cual yo había luchado por años, porque solamente Él puede, hermanos, disipar las tinieblas, solamente Él puede romper esa maldición de pecado, porque Él ya cargó o ya llevó nuestros pecados en aquel sacrificio perfecto que hizo por toda la humanidad. En San Lucas capítulo 5, versículo 32 dice la palabra: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Solamente aquel que de verdad reconoce que es pecador, solamente aquel que reconoce que tiene necesidad de Dios, Dios le hace un llamado, Dios le hace una invitación al arrepentimiento, a la restauración, para que tenga paz, para que tenga esperanza, para que tenga vida eterna, hermanos, en Cristo Jesús. Hoy Jesucristo le hace ese llamado al arrepentimiento, solamente aquel que reconoce que necesita de Dios en su vida. Muchas personas pueden decir: yo soy bueno, yo soy buena, yo no hago esto y aquello, pero la salvación no viene por nuestras propias justicias, la salvación viene por la fe en nuestro Señor Jesucristo, el que pagó el precio del pecado, hermanos. Nosotros, en nuestra propia opinión, la palabra dice que el hombre es sabio en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. En nuestro propio concepto podemos decir: yo soy bueno, yo soy buena, pero no es lo que yo digo de mí, sino qué es lo que Dios dice de mí. Y cuando nos ponemos a analizar, hermanos, nuestra vida a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra, pues ahí encontramos y la palabra nos confronta que no somos tan buenos como pensamos, porque hay malicia a veces en el corazón del hombre, porque hay rencor, porque hay, hermanos, resentimientos, porque hay odio. Jesucristo dijo que si no perdonas a los hombres sus ofensas, Dios no te va a perdonar a ti tus pecados. Y eso es para mí también. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos puede perdonar a nosotros. Y hay personas que no matan, que no roban, que no fornican, que no hacen todo este tipo de cosas, pero no perdonan a aquellos que les han ofendido. Y si no aprendemos a perdonar, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Y es la palabra la que nos va confrontando, hermanos, para ir sanando nuestro corazón, para ir restaurando nuestras vidas y poder ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Personas restauradas, personas cambiadas, que ya no hay, hermano, resentimiento, que ya no hay odio, que no hay rencor, que no hay envidia, que no hay cuánta cosa. Quizás no hagamos cosas visibles, pero hay cosas en nuestro corazón que no son visibles, pero que Dios sí las ve y sí las conoce. Entonces no es lo que yo digo de mí, sino qué Dios dice de mí, cómo Dios me ve a través de su palabra. Y el Señor viene a restaurar esos corazones heridos, esos corazones lastimados, y solamente Él puede poner esa sanidad en nuestro corazón, en nuestra vida, para darnos, hermanos, una restauración completa en nuestro corazón y venir a ser esas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea al Señor. En San Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El poder del maligno, hermanos, podrá ser muy grande, hermanos, pero no va a poder prevalecer en contra de la obra restauradora que Jesucristo viene a hacer en nuestra vida cuando reconocemos que necesitamos a Dios en nuestro corazón. Pero para que Jesucristo haga esa obra de restauración y disipe las tinieblas, y las tinieblas no resplandezcan
o no prevalezcan en contra de la luz, necesitamos reconocer nosotros que tenemos necesidad de Dios, que pecamos en contra de Dios y que necesitamos que Dios nos ayude, nos perdone, para que Él comience a hacer esa obra de restauración. Es, hermanos, el principio y el fin de toda creación. Alabado sea el nombre de Jesús. Él es el mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí estamos viendo cómo el poder, hermanos, de la luz en nuestras vidas, que es Cristo, viene a disipar todo pecado en nuestras vidas. Gloria al Señor, aleluya. Aunque el pecado, hermanos, sea mucho en la vida del hombre, más grande es el poder de nuestro Señor Jesucristo, que disipa toda obra de pecado en la vida del hombre, hermanos. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que el mundo estaba bajo la potestad de Satanás. Desde que el hombre Adán cayó en pecado, Satanás tomó ese poder, ese dominio sobre el mundo entero. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. Vemos aquí, hermanos, en este versículo cómo Satanás, por medio de la incredulidad, de la duda, ciega el entendimiento de la humanidad para que no reciban la luz. Lo dice claramente, hermanos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Aleluya. La palabra del Señor es clara. Es Satanás que ciega nuestro entendimiento, nos pone incredulidad, nos pone duda, nos ata la religiosidad, nos ata la idolatría, hermanos, para que entonces no resplandezca, hermanos, la luz de Cristo en nuestras vidas y el hombre permanezca en tinieblas. Pero dice el versículo que leí anteriormente de San Juan 1:5 que las tinieblas no prevalecieron en contra de la luz, porque el poder de Jesucristo, hermanos, rompe toda atadura y toda maldición de pecado en la vida del hombre que reconoce que tiene necesidad de Dios. La palabra dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Jesucristo quiere hacernos libres de toda condenación de pecado, de toda maldición, hermanos, sobre nuestras vidas, pero es necesario acercarnos a la luz, acercarnos al camino verdadero que es Cristo, hermanos, acercarnos, hermanos, al Verbo encarnado que vino a pagar por nuestros pecados en aquella cruz. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa luz quiere resplandecer hoy en nuestras vidas, en nuestros corazones, hermanos, pero somos nosotros los que decidimos permitir que la luz de Cristo nos entre en nuestra vida, nos ilumine y nos guíe, o seguir nosotros bajo oscuridad, bajo tinieblas, bajo pecado, hermanos. Somos nosotros los que decidimos. ¿Quién es Jesús, hermanos? Pues Él es el principio de la creación. San Juan capítulo 1, versículo 3. Él es el pan de vida. San Juan 6:35. Él es la puerta al cielo, hermanos. San Juan 10:9. Dice ahí Jesucristo hablando, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Alabado sea el nombre de Jesús. Solamente Él es la única puerta, hermanos, que nos lleva a la vida eterna. ¿Quién es Jesús? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. ¿Quién es Jesús? Él es la resurrección y la vida. San Juan 11:25. ¿Quién es Jesús? Él es el Verbo encarnado. Ya lo vimos. San Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 14. Ya vimos que Él es la luz del mundo, que Él es el camino, hermanos, que Él es el primogénito de entre los muertos. Gloria al Señor. Que Él es el creador del universo y que Él mismo es Dios. Aleluya. Estos son algunos, hermanos, de los nombres, hermanos, o los sinónimos que se le apropian a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a proveer, hermanos, la
oportunidad para el ser humano ser salvo y libre de condenación. Pero somos nosotros los que tomamos esa decisión. Hoy Jesucristo, hermanos, está como mediador ante el Padre para que seamos justificados de nuestros pecados por medio de nuestra fe en Él, hermanos. Claramente lo leímos en Juan 3:16, para que a todo aquel que en Él cree, en Él, no en una religión, no, hermanos, en ideologías de hombres, no en ningún santo, en ninguna imagen, sino en Él, en Jesucristo, podamos recibir la vida eterna. Hoy Él está, hermanos, como mediador entre Dios y los hombres, dándonos esa oportunidad para que por medio de Él, hermanos, podamos entrar a la vida eterna, hermanos. Pero si nosotros le rechazamos, si nosotros endurecemos nuestro corazón, va a llegar el día en que no estará como mediador, sino como juez, hermanos. San Juan capítulo 5 versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La palabra del Señor es muy clara, hermanos. El que va a juzgar, hermanos, y ejecutar juicio sobre la humanidad, no va a ser el Padre, sino Jesucristo, que fue el que cargó el pecado de la humanidad, que fue el que estuvo en aquel madero y las tinieblas lo cubrieron porque el pecado estaba siendo cargado sobre él, que fue el que sintió el abandono del Padre a causa de nuestros pecados, hermanos. Y él un día se va a sentar en ese trono de juicio y va a ejecutar juicio sobre todo aquel que le rechazó, sobre todo aquel que endureció su corazón, sobre todo aquel que prefirió tener un ídolo antes que adorar al Creador del cielo y de la tierra, hermanos. Un día va a ser juez. Hoy en este tiempo tenemos la oportunidad, hermanos, de acercarnos y ser reconciliados con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, de la misericordia de Dios. Que cuando escuchamos este evangelio podamos recibirle, podamos creerle, podamos entregarle nuestro corazón y permitir que Dios restaure y renueve nuestra vida, haciéndonos agradables delante de Dios, limpiándonos de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento la palabra del Señor nos habla que sin sacrificio, sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay expiación, no hay perdón de pecados. En el Antiguo Testamento se sacrificaban corderitos para cubrir los pecados del hombre. Y Jesucristo vino a ser el Cordero de Dios que fue inmolado no solamente para cubrir nuestros pecados, sino que fue inmolado para borrar totalmente el pecado del hombre, hermanos. Y es esa sangre que Él derramó la que nos limpia de todo pecado, que cuando el Padre mira hacia la tierra, ya no ve este hombre lleno de pecado, sino que ve ese hombre cubierto con la sangre de Cristo, porque ha aceptado ese sacrificio y ha reconocido que Jesucristo es el Señor y es el Salvador de nuestras vidas, hermanos. La palabra del Señor nos dice claramente, hermanos, que Jesucristo, después de que fue resucitado, después que apareció a sus discípulos, que anduvo por 40 días en esta tierra, fue ascendido al cielo y se encuentra a la diestra de Dios, hermanos. La palabra del Señor nos dice, hermanos, claramente que Él está como abogado intercediendo por cada uno de nosotros. Le voy a dar lectura, hermanos, a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo está abogando, hermanos, por usted, por mí, delante del Padre. Él está intercediendo. Él está a la diestra de Dios abogando e intercediendo por cada uno de nosotros. Jesucristo dijo, me voy, pero no los dejo solos, enviaré al Consolador para que esté
con vosotros todos los días. El Espíritu Santo empieza a hacer la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones cuando escuchamos la palabra, para que el Espíritu Santo nos redarguya, nos convenza de pecado, hermanos, y el Padre, aunque quisiera ejecutar juicio sobre la humanidad porque Él aborrece el pecado, pero Jesucristo está ahí como abogado intercediendo. Padre, yo te pido una oportunidad. Yo te pido que tengas misericordia. Yo lo redimí. Yo lo lavé con mi sangre. Perdona su culpa. Permite que el Espíritu Santo haga su obra en él y sea restaurado y se levante y comience a caminar nuevamente en el camino verdadero. O aquel que por primera vez escucha el Evangelio, el Padre quizás ve su pecado y la ira del Padre se enciende, pero Jesucristo que está a la diestra de Dios abogando, hermanos, por nuestros pecados, Él dice, Padre mío, también por Él morí en la cruz, también por Él derramé mi sangre. Permite que el Espíritu Santo redarguya su corazón y le haga ver su condición pecaminosa. Dale una oportunidad más para que Él me pueda reconocer, para que mi sangre pueda cubrir su pecado y no veas su pecado, sino veas mi sangre que fue derramada, porque también por Él morí en aquel madero. El Señor Jesucristo hoy se encuentra abogando por cada uno de nosotros, esperando que tomemos esa decisión y aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de reflexionar y enderezar nuestro camino y entregar nuestra vida a Dios para caminar una vida recta, hermanos, delante de Dios. Jesucristo aboga, Jesucristo intercede porque le ama. Él no hace acepción de personas. A todos nos ve por igual, ricos, pobres, blancos, morenos. Él no hace acepción de personas. La gente nos margina, la sociedad nos rechaza, pero Jesucristo dio su vida por toda la humanidad. Todo aquel que quiera reconocer que tiene necesidad de Dios. Hoy Él está como abogado, pero también está, hermanos, como mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aquí la palabra del Señor nos está hablando claramente, hermanos, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Solamente hay un abogado que está intercediendo por nosotros ante el Padre, y es Jesucristo el justo. No hay más intercesores ante el Padre, hermanos. Solamente Jesucristo. María no está como intercesora delante del Padre porque no puede. Cuando María recibió la visitación del ángel y el ángel le dio el anuncio diciendo que el Espíritu Santo vendría a ser sombra sobre ella y que ella sería la madre biológica del Salvador, el ángel le dijo claramente, porque el ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios y él perdonará el pecado del mundo. El ángel no le dijo, tú y él van a perdonar los pecados. El ángel claramente le dice a María, porque él perdonará el pecado del hombre. Así que un mediador, Jesucristo, un intercesor, un abogado, Jesucristo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, sino solamente uno. El que pagó el precio, hermanos. El que venció la muerte, y es Jesucristo. Hoy hay esa oportunidad de esperanza, de vida eterna, pero se llegará el día en que ya no será mediador, en que ya no será intercesor, ya no será abogado, sino que será juez, hermanos, y nos va a juzgar de acuerdo a su palabra.
que nos ha dejado establecida, hermanos. Le voy a leer en San Mateo 1:21 para aquellos que quizás estén escépticos a lo que estoy compartiendo con referente a María. Y usted lo puede buscar en su Biblia católica o la Biblia que tenga. Se le voy a leer desde el 20. San Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahí le da el ángel el nombre y le dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Literalmente el ángel le está diciendo: llamará su nombre Jesús y él salvará al pueblo de sus pecados. Así que no es María, no es José, no es nadie quien salva al mundo de sus pecados, sino ese hijo que fue engendrado y que su nombre fue Jesucristo, hermanos. Hoy le invito a que tome esa oportunidad antes de que sea el momento en que Jesucristo tome su autoridad como juez. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí la palabra claramente está diciendo que Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Nadie nos vamos a escapar. Jesucristo va a ejecutar ese juicio, hermanos. Solamente aquellos que hayan aceptado ese sacrificio perfecto, que hayan sido redimidos de sus pecados por medio de la fe en Él, van a ser libres de este juicio, hermanos, por su fe en Jesucristo. Y lo que la palabra del Señor nos dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, pues es lo que estamos haciendo hoy por medio de este mensaje, exhortando, hermanos, al arrepentimiento, doctrinando con la palabra para que las vidas puedan conocer la esencia y el poder de nuestro Señor Jesucristo y pueda el Espíritu Santo obrar en su vida, redarguir para que venga el arrepentimiento y reciba la salvación de su alma y pueda recibir la vida eterna, antes de que Jesucristo, hermanos, se siente como juez y juzgue a los vivos y a los muertos. ¿Por qué nos va a juzgar? Ya lo dije, por medio de su bendita palabra, hermanos. Así que este es el tema, el mensaje, conociendo a Jesucristo, las propiedades que Jesucristo tomó como el Verbo encarnado, como la luz del mundo, el camino, verdad y vida, el Creador, el primogénito de entre los muertos, el pan de vida, para poder proveernos, hermanos, la salvación. La decisión está en usted. Así que yo le invito a que haga una oración conmigo, y si usted quiere entregar su vida a Jesucristo, pues este es el momento. Que repita esta oración conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pecadora, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, mi corazón, y te pido que entres en mi corazón, que seas mi dueño y Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. Espero que haya hecho esa oración y que pueda buscar una iglesia evangélica donde se predique el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Y voy a hacer una oración pidiéndole al Señor por cada uno de los que van a escuchar esta retransmisión de este tema, conociendo a nuestro Salvador, poniendo el punto número 1, ¿quién es Jesús? Estaremos tocando en los siguientes temas cuál es la autoridad de Jesús, la obra de Jesús y su resurrección. Así que voy a orar y poner en sus manos cada uno de los que van a escuchar
esta programación, que el Señor derrame bendición sobre su vida. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra, Padre. Declaro bendición sobre cada uno de los oyentes, Padre, que van a escuchar por las diferentes plataformas de redes sociales, Padre, que bendiga sus vidas, les abraces, les ayudes a vencer, Padre, a seguir adelante, a servirte, fortalezcas a aquel que está caído, Padre, levante, Señor, aquel que se ha apartado, Padre, clamo a ti misericordia, Padre, que ellos no se olviden que tú eres camino, verdad y vida, que tú eres el pan, Señor, de vida, que estás ahí accesible para alimentar su vida, su alma, su espíritu, su ser, y puedan ser fortalecidos, Padre Santo, a través de tu palabra, Señor. Yo te pido fortaleza, te pido bendición sobre cada uno, Padre amado, en el nombre de Jesús. Aquellos, Padre, que por primera vez, segunda vez, Señor, van a escuchar el mensaje del evangelio, Padre, puedan rendir su vida, su corazón a ti y puedan reconocerte como Señor y Salvador, Padre, que puedan entender que tú eres el mediador entre Dios y los hombres, que no hay más fuera de ti, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo sus vidas, Padre, quita toda dureza de corazón, toda ceguera espiritual, rompe toda atadura de pecado en sus vidas y ayúdalos a vencer, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Tu palabra claramente dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y tú rompes, Señor, toda cadena de pecado, toda atadura, Señor, en las vidas que los atan a la inmundicia, a la idolatría, Padre, a la incredulidad, Señor amado, al alcoholismo, a la drogadicción, a cualquier cosa que estén atados. Rompe esos yugos de pecado en el nombre de Jesús y bendice y fortalece y levanta, Señor, y haz nuevas criaturas, Señor, a todo aquel que pueda reconocer su necesidad en su vida, Padre. Yo bendigo las vidas, bendigo los oyentes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y te doy gracias, gloria, honor y honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, amigos, hermanos, un placer haberles podido compartir la palabra del Señor. Es un gozo poder saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos compartiendo siempre la palabra del Señor en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios por Vive Radio Digital. Usted puede encontrar por Facebook, por TuneIn, por YouTube la página de Vive Radio Digital, y pues puede seguirnos ahí. Tenemos una amplia transmisión de programas y alabanzas que van a edificar su vida. Que el Señor bendiga a cada uno de una manera muy especial, y lo invito pues a que se conecte con nosotros cada lunes a las 10 de la mañana, hora de la Florida, y bendiciones a todos los que van a escuchar. Y allá en Chilpancingo, Guerrero, pues se da la retransmisión en la 89.1 FM, la Radio Restauración, la estación que da vida, y pues allá es a las 9 de la mañana en México. Así que bendiciones a todos mis hermanos, en nombre de todo el equipo de Vive Radio Digital. Que el Señor bendiga sus vidas. Una servidora, Cecilia Zamora, de Ministerios Getsemani. Que el Señor le bendiga.